Durante el siglo XVIII el raqueo fue una práctica habitual en las costas meridionales y orientales de la Gran Bretaña, desde el cabo de Cornwallis al de Rath, en el norte de Escocia. En Irlanda ocurrían tres cuartos de lo mismo. Había poblaciones enteras que vivían del raqueo, desafiando la ley y la autoridad del emperador. Al otro lado del Atlántico, en las costas de Nueva Escocia y Nueva Inglaterra, los raqueros estaban igualmente organizados. El importante comercio de Indias favorecía sus intereses y había verdaderas organizaciones de raqueros, que muchas veces actuaban con encargo de empresas rivales. Estos raqueros dieron lugar a infinidad de leyendas, pero la más popular de todas es la de Palatino. Según la tradición, la noche del 27 de diciembre de 1738, el Palatino navegaba sin contrariedad por las aguas del Atlántico, cuando una galerna le aconsejó buscar refugio en el puerto más cercano. Los raqueros, informados de que su cargamento podía constituir un sustancioso botín, decidieron tenderle una emboscada. Cegados por la tormenta, los oficiales buscaban desesperados la luz del faro que les llevara a la costa. Los raqueros tomaron sus lámparas de mano y las utilizaron a modo de faro. Confundidos por las luces, los arrecifes en la costa occidental de la isla de Brock, cerca de Rod. Después de sacar el buque y para que no quedara huella de su fechoría, los raqueros quemaron el barco. En la mayoría de los casos, los raqueros andaban al desnudo, es decir, como buitres, tras las carroñas que arrojaban al mar. En otros inclinaban la báscula a su favor con pequeñas artimañas como la citada. Muchos se habían especializado en mover las luces para cambiar el rumbo de los barcos. Otros las apagaban confundiendo a los pilotos que se acercaban a la costa ante el convencimiento de que estaban mar adentro, y los más utilizaban los denominados faros de Judas, linternas que colgaban durante la noche del cuello de los animales que pastaban, todo con la finalidad de confundir a los navegantes. Entre los saqueos de los raqueros que marcaron época, se cita el de Gossamer, o tela de araña, Clipper, que navegaba con las bodegas repletas de té. En diciembre de 1868, el Gossamer se hallaba frente a las costas de Chiverstone, en Devon, Inglaterra, camino de Adelaida. La calma del mar se tornó tempestad, y la altura de las olas aconsejaron al capitán acercarse a la costa. Se dio la circunstancia de que el piloto estaba borracho y se aproximó demasiado a la orilla, estrellándose contra los arrecifes. El naufragio fue avistado por las patrullas de vigilancia costera y rápidamente se dio la voz de alarma. No obstante, cuando la policía y la guardia costera llegaron al lugar del siniestro, los raqueros ya habían volado la mayor parte de la carga. Esto nos da una idea de la agilidad de sus movimientos y de lo bien organizadas que estaban sus maniobras de saqueo. Los raqueros fueron piezas claves en la desaparición del buque Association y otros 4 barcos de la flota inglesa del Mediterráneo, frente a las costas de las islas Seal. Las islas Seal, en francés, Sorlingues, formaban un grupo de el Océano Atlántico,
a 40 kilómetros del cabo de Landsend, en la punta sudoeste del condado inglés de Cornwall. Están formadas por 140 islotes de tamaño mediano y pequeño, que son una trampa mortal para los navegantes. Más aún en unas épocas que en los sistemas de señalización no eran muy avanzados. El clima de allí es suave, pero las costas se ven azotadas frecuentemente por tormentas de gran violencia. Las islas Sol, solo 5 están habitadas. Antiguamente pertenecieron a las familias Osborne y Godolphin, pasando en 1832 a la corona inglesa, la cual las arrendó. Se ha dicho que las Sile eran las antiguas Cassiteridae y las Silionea de los romanos, pero el primer nombre corresponde más bien a las rocas vecinas de Cornwall. Se sabe que en ellas vivió primitivamente una población de origen celta que dejó los círculos de las piedras llamados Kisvans. Esta somera descripción de las islas dará una idea de la soledad de los parajes a los que me refiero. En 1707, en las costas de las Sile, se produjo un naufragio, considerado el mayor de los tiempos modernos. Toda una armada a las órdenes de Sir Cloudesley Shovel se fue a pique, pereciendo 2000 personas. Es obvio decir que los raqueros desempeñaron un papel importante en la limpieza de los litorales. El Association transportaba lingotes de oro y plata por valor de 3 millones de dólares. A pesar de las advertencias de un marinero que fue colgado del palo mayor por insubordinación, Shovel estaba convencido de que se hallaba cerca de Bretaña y no de la Outer Gilstone Rock, una zona de arrecifes que por su peligrosidad era visitada por los raqueros, ya que eran frecuentes los naufragios. El Association y los 4 barcos que le escoltaban se hundieron sin dejar rastro. Se cree que Sir Cloudesley Shovel llegó a la tierra, pero le descubrieron unas mujeres exhausto en la arena de la playa y lo estrangularon para robarle las joyas que llevaba. Lo que ocurrió con el Association es todo un misterio. En un portulano de 1740, los arrecifes donde naufragó aparecen con el nombre de Rocas de Shovel, pero posteriormente cambiaron el nombre los habitantes de la zona para ocultar el punto exacto del naufragio y apoderarse de las riquezas que llevaba el navío. Una hipótesis apunta a la familia Godolphin como responsable del cambio de nombre y encubridora de las pruebas con el fin de hacerse con las riquezas. En 1967, una expedición de la Armada Británica, propietaria legal del barco, localizó el Association, pero los deficientes métodos técnicos no hicieron posible el rescate. En época más reciente han sido vistos los grupos de buceadores que, con permiso o sin él, se han aventurado para sacar provecho de las riquezas del Association.
Estos modernos raqueros se calcula que han extraído objetos por valor de $1 millón. Dichos objetos no fueron declarados, pues al hacerlo, la corona británica hubiese reclamado la propiedad y los raqueros habrían perdido su beneficio. De esta forma han desaparecido para siempre piezas de extraordinario valor. Sin embargo, este $1 millón que se ha recuperado solo representa un tercio del tesoro que transportaba el Association. Esto significa que bajo las aguas del Galestone pueden permanecer hundidos unos $2 millones. Posiblemente el más famoso de los naufragios sea el del Titanic. Las expectativas sobre los tesoros que guardaba su cámara acorazada estimularon la fantasía de las gentes durante décadas, debido a que en el viaje inaugural sus pasajeros eran ricos hombres de negocios acompañados por sus esposas. Entre las 1.500 víctimas del naufragio se encontraban los multimillonarios estadounidenses John Jacob Astor y Benjamin Guggenheim. Sin embargo, cuando se procedió a su rescate, la desilusión general fue grande. El Titanic naufragó el 15 de abril de 1912 al colisionar con un témpano de hielo a la deriva. Durante su construcción se había especulado mucho sobre la insumergibilidad del transatlántico, orgullo del White Star Line de Liverpool. La poca efectividad de los equipos de rescate fue en parte la responsable del gran número de vidas humanas que se perdieron. El accidente demostró que todos los buques carecían de medios y dispositivos de salvamento en número suficiente para sus necesidades. El resultado fue la convocatoria de la primera Conferencia Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, que se reunió el 20 de enero de 1914 en Londres. De esta conferencia surgió la Ice Patrol, encargada de vigilar los témpanos de hielo en el Atlántico Norte. A finales de 1985, un grupo que experimentaba con un moderno equipo de rastreo submarino localizó y filmó al Titanic, cuyos restos se hallaban a 4.000 metros bajo la superficie del mar. Robert Max, estupefacto, declararía: "Nunca se ha encontrado nada a tanta profundidad". Enseguida surgieron voces discrepantes. Un sector apostaba por el rescate del Titanic y otro por dejarlo en el lugar de su hundimiento. Pero la pregunta que generaba un mayor número de dudas era si el Titanic guardaba en su cámara acorazada suficientes riquezas para hacer rentable el rescate. Una legión de expertos en documentos de navegación se dedicaron a revisar las listas de pasajeros del barco para valorar las riquezas que pudieron albergar. Se descubrió que entre los acaudalados navegantes estaba registrado un importante comerciante de diamantes. La noticia se difundió y pronto se escuchó que una de las víctimas había depositado en la caja fuerte del barco una fortuna en diamantes y piedras preciosas por valor de $7 millones. Los expertos trataron con reserva estas historias al descubrirse que, si bien era cierto que a bordo viajaban varios multimillonarios, no todos llevaban joyas auténticas.
Por otra parte, el contador de objetos de valor del barco no ocupaba más de una página y ninguno de los inscritos valía más de $500. Una investigación en las compañías de seguros demostró que la reclamación más elevada después de la catástrofe solo ascendía a $174,000 en concepto de prendas de vestir. Quedaba una última cuestión. Los sobrevivientes aseguraban que los pasajeros de primera clase se salvaron casi todos y antes de subir a los botes salvavidas tuvieron tiempo de recoger sus pertenencias. La fortuna del Titanic, lejos de la imaginación popular, se reducía a un puñado de dólares, pese al cuadro de Bronner, valorado en la época en $100,000, y un ejemplar bibliográfico de gran valor. Por la fragilidad de los materiales parece que los únicos tesoros del Titanic se habían perdido. ¿Cuál fue realmente el tesoro del Titanic? Algo insospechado. Los derechos de televisión, fotografías reproducidas en todo el mundo y publicación de libros sobre el hallazgo. En definitiva, el tesoro estaba en la leyenda que había acompañado al transatlántico toda la vida. Robert Max, convencido de la ausencia del tesoro en el Titanic, no se equivocó al afirmar que el valor del Titanic estaba en sí mismo. Una taza de té, dijo, vale una fortuna. Epílogo. El artículo 352 del Código Civil Español define el tesoro diciendo: se entiende por tesoro para los efectos de la ley el depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos, cuya legítima pertenencia no conste. Cuando se descubre un tesoro pasa a ser propiedad pro indiviso de quien lo descubre y del dueño del terreno donde se hallaba. Por ello, si alguien lo descubre en su propio terreno, le pertenecerá totalmente. Si no se descubre por casualidad, en el supuesto de que el dueño del terreno encargue a otra persona o entidad que busque un tesoro que sospecha que se halla en su predio, la propiedad se atribuirá de la forma que hayan fijado los interesados. Cuando los efectos descubiertos resultasen interesantes para las ciencias o las artes, el Estado tendrá opción de adquirirlos por su justo precio, el cual se determinará de conformidad con lo declarado, reservándose el Estado el derecho de hacer excavaciones en propiedad particular, ya sea adquiriendo por medio de expediente de utilidad, ya indemnizando al propietario por los daños de la excavación.